¿Qué tal, queridos hermanos, queridos amigos? Que Dios los bendiga ricamente en esta oportunidad que el Señor nos da una vez más para seguir compartiendo de las riquezas de su santa palabra y de su amor y misericordia para cada una de nuestras vidas. En esta oportunidad quisiera compartir con ustedes un tema que es muy interesante, ¿no? Y que también tiene su lado controvertido, que es la cuestión de las visiones y las revelaciones divinas, ¿no? Visiones y revelaciones en la actualidad, en el día de hoy, en la iglesia del siglo XXI. Quisiera que vayamos a la Escritura, al pasaje de 2 de Corintios, capítulo 12, y voy a estar leyendo el versículo 1 al 9. ¿Sí? Acá el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corinto y dice algunas cosas que, según el Señor nos permita, vamos a estar analizando y profundizando. Mire lo que dice la palabra del Señor. 2 de Corintios 12, del 1 al 9. Dice así: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Qué tremenda palabra, ¿no? Acá vemos que el apóstol Pablo relata una experiencia con Dios, ¿no? Una experiencia, podríamos decir, sobrenatural, si se me permite la palabra, el término, donde el apóstol Pablo es llevado a la presencia de Dios. Él mismo no logra discernir si fue llevado en el cuerpo o fue llevado espiritualmente, pero fue llevado a la presencia misma del Señor, fue llevado al tercer cielo, donde vio y escuchó cosas que ni siquiera podría expresar con sus palabras, ¿no? Qué glorioso, qué tremendo esto que nos relata el apóstol, ¿no? Pero tenemos que ver que no solamente el apóstol Pablo recibió esta gracia especial, esta experiencia maravillosa de haber recibido una revelación de este estilo, sino que vemos que otros apóstoles, columnas de la iglesia, siervos del Señor, también tuvieron experiencias de esta categoría, ¿no? De este calibre. Por ejemplo, vemos en la palabra del Señor mismo que el apóstol Juan tiene la revelación de nada menos que el libro del Apocalipsis, ¿no? Cuando usted después, si quiere ir a su Biblia y fijarse en el capítulo 1 del libro del Apocalipsis, ahí vemos que el apóstol Juan estaba en el día del Señor y ahí el Señor se le manifestó, ¿no? Cayó postrado en la presencia del Señor, y a partir de ese momento, que no sabemos si habrán sido unos pocos minutos o si habrá llevado muchas horas, porque los tiempos de Dios no son como nosotros humanamente los percibimos, pero allí el apóstol Juan recibe toda la revelación del Apocalipsis, de aquellas cosas que habían sido, que eran y que habrían de venir en el futuro, ¿no? Y también le es dado a Juan ver cosas realmente tremendas
y maravillosas. El apóstol Pedro, otra columna de la iglesia primitiva, de la iglesia apostólica, también tuvo una experiencia muy impactante, ¿no? Estamos hablando del apóstol Pedro cuando, según se describe en el libro de los Hechos, dice que él estaba al mediodía, le estaban preparando algo de comer y resulta que en oración el Señor se le manifiesta y le hace ver una visión también celestial, sobrenatural, de un lienzo, ¿no? que baja del cielo con todo tipo de animales y que ese lienzo, bueno, esa manifestación del lienzo que baja se manifestó 3 veces seguida, ¿no? Y el Señor le habla acerca de que ahora empezaba, ¿no? Que ya había empezado, mejor dicho, una nueva dispensación, un nuevo pacto, donde él no debía llamar inmundo aquello que Dios había santificado. No vamos a entrar en detalle porque no es el tema del devocional de hoy, del tema que estamos charlando hoy, ¿no? A lo que vamos es que tanto el apóstol Pablo, como acabamos de leer acá en 2 Corintios, como el apóstol Juan, como Pedro, tuvieron experiencias tremendas de visiones, revelaciones y profecías de parte del Señor, ¿no? Tenemos otros ejemplos bíblicos también, ¿no? En el libro de los Hechos vemos que había un profeta llamado Agabo. ¿Sí? Este profeta Agabo predijo, ¿sí? por el Espíritu Santo, de que vendría un gran hambre sobre la tierra habitada, y la misma palabra del Señor se encarga de confirmar de que tiempo después de haber profetizado esto, este varón de Dios, esta hambruna, esta crisis, se cumplió en los tiempos del emperador Claudio. También el libro de los Hechos nos habla de las 4 hijas de Felipe Evangelista, que también eran profetisas, ¿no? Y que profetizaban de parte del Señor. Entonces vemos que la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, así también como el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva, el Señor revelaba cosas tremendas y maravillosas a sus siervos, a aquellos que tenían que recibir un mensaje especial del Señor. Ahora, ¿qué pasa? Esto es glorioso, es maravilloso y nos tenemos que gozar en esto. Y vamos a analizar un poquito a la luz de las Escrituras si hoy en día aún podemos tener estas experiencias o alguien puede recibir alguna manifestación de estas que nos describen la palabra del Señor, ¿no? Porque entendemos, ¿no? que todo lo que Dios hace, como bien lo dice en el libro del Génesis, lo hace bueno en gran manera. Todo lo que hace Dios está bien y es muy bueno en gran manera. Pero claro, el hombre, ¿no? El hombre caído y la influencia de Satanás y sus ángeles caídos, también sus demonios, distorsionan lo bueno de Dios, ¿no? Una de las tantas definiciones que podemos dar del pecado es la distorsión o la perversión de aquello que Dios creó bueno originalmente, ¿no? Entonces vemos que si bien la palabra nos da testimonio de que los hombres que creyeron en Él han recibido estas experiencias gloriosas, también se ha infiltrado aquello que no es verdadero y que no procede de Dios, que muchas veces puede proceder de la carne del mismo hombre, el hombre pecaminoso, o hasta incluso de parte del enemigo, ¿no? De parte del enemigo de Dios y del ser humano, que es el diablo, Satanás mismo, el gran engañador, ¿no? Hoy en día, meditando en esto, podemos observar, o a mí por lo menos me ha llamado la atención, 3 fenómenos, ¿no? particulares sobre esta distorsión o esta desviación que podemos llegar a observar, ¿no? Que no viene de Dios. El primer caso que me viene a la mente, o que meditando en esto me venía a la mente, es que muchas veces en las iglesias, sobre todo en las iglesias como la que pertenecemos nosotros, que somos pentecostales, que creemos en las cosas sobrenaturales, tanto de parte de Dios, los dones del Espíritu, como lo sobrenatural que lamentablemente puede venir también de parte del enemigo, hay hermanos y hermanas que en este ambiente donde se cree en lo sobrenatural y donde se cree en las cosas así poderosas,
tiene la costumbre de decir ante los demás de que Dios les revela o de que el Señor les muestra o que tuvieron un sueño o que el Señor les dio una visión y pareciera como que permanentemente Dios les está hablando y Dios les está mostrando de manera sobrenatural, con forma de visión, con forma, digamos, de sueño profético, absolutamente todas las cosas, ¿no? Y después uno se da cuenta de que primeramente muchas de esas cosas no coinciden con lo que dice la palabra del Señor, ¿no? Lo cual ya es un primer estorbo grande eso, ¿no? Porque si algo viene de Dios tiene que coincidir con la palabra del Señor. Y por otro lado, el hecho de que tal vez las cosas que dicen, que Dios les ha mostrado, les ha revelado sobre tal hermano, hermana o siervo de Dios o una situación particular, generalmente nunca es así y no se cumple, ¿no? Esto es algo que he observado a lo largo de los años dentro de las iglesias, de que hay hermanitos o hermanitas que tal vez incurren en esta forma, ¿no? En esta forma. Otra cosa que he observado también, sobre todo en las redes sociales, ¿no? Que tenemos hoy en día, hace 20 o 30 años atrás no existía todo esto de YouTube, como estamos ahora escuchando este mensaje, o las distintas redes sociales. Sin embargo, bueno, siempre existieron libros y siempre en aquella época, cuando yo llegué al Señor, todavía existía el cassette, ¿no? Hace unos cuantos años, siempre existieron personas que tal vez alcanzaron cierta notoriedad o cierta fama dentro del ambiente cristiano, del ambiente evangélico, narrando experiencias donde supuestamente el Señor los llevó hasta el mismo infierno para ver las cosas que hacen los demonios en el infierno con aquellos que han ido a la condenación, y que después el Señor los ha llevado al cielo y les ha mostrado las glorias del cielo, ¿no? Y algunos han hecho de esto hasta su ministerio, porque después, a partir de esta supuesta experiencia, son invitados a diferentes iglesias a contar esta experiencia una y otra vez, ¿no? En aquella época se publicaban libros, tal vez contando esto, o alguna grabación, y hoy en día vemos que las redes sociales, en especial YouTube, está lleno de personas que dicen tener estas experiencias espectaculares, ¿no? Y a uno le llama la atención de que, si bien algo de esto puede ser cierto, ¿sí? Porque vemos que acá el apóstol Pablo tuvo una experiencia así, y el apóstol Juan también tuvo una experiencia así, no podemos desechar definitivamente de que el Señor pueda mostrarle a un hijo suyo algo en particular que el Señor quiera revelarle o mostrarle a él o a través de él a otras personas. Yo personalmente no descarto esa posibilidad porque la palabra del Señor lo contempla. Ahora, cuando uno de pronto escucha que estas personas permanentemente están teniendo estas experiencias, que han tenido estas experiencias una y otra vez, ya uno empieza por lo menos a sospechar de que esto no es conforme a verdad, ¿no? El Señor nos amonesta y nos alienta a que seamos creyentes, pero una cosa es ser creyentes y otra cosa es ser crédulos, ¿no? O sea, yo puedo llegar a aceptar que una persona haya recibido alguna revelación muy particular de parte de Dios, pero no que me diga que prácticamente todos los días o una vez por semana el Señor lo lleva a recorrer el cielo y el infierno como si fuera una especie de guía turístico, ¿se da cuenta? Entonces bien dice la palabra, ¿no? El mismo apóstol Pablo en 1 Corintios 14:20 dice que debemos ser niños en la malicia, pero maduros en la forma de pensar. Amén. Entonces nosotros tenemos que ser creyentes, pero no crédulos, ¿sí? Desde una perspectiva infantil o desde una mentalidad y una fe no del todo madura, ¿no? En esto tenemos que ser cautelosos porque Dios no se va a ofender si nosotros dudamos de algo que ya se nota que no es conforme a la verdad, ¿se da cuenta? Y otro fenómeno también relacionado con esto, ¿no? El tercero que quería mencionar, es que incluso muchos pastores famosos, ¿no? Han profetizado con respecto a ciertos candidatos a la presidencia de sus respectivos países, y han dicho que tal candidato por la mano de Dios alcanzaría la presidencia,
que iban a ganar elecciones y después cuando se dieron los resultados de las elecciones han tenido derrotas aplastantes, ¿no? Con apenas un 2 o 3% de los votos de la población. O pastores que han dicho que tal pandemia o que tal fenómeno natural el Señor iba a poner su mano por medio de su oración y que Dios iba a obrar de tal o cual manera, cosa que nunca terminó ocurriendo, ¿no? Entonces, doy estos tres ejemplos, ¿no? El hermanito de a pie dentro de la iglesia o la hermanita que tal vez no es famosa en ningún lado, ni habla en los medios ni en las redes, pero que tiene esta costumbre, ¿no? de que Dios le muestra, que Dios le habla, que el Señor le revela y que tiene sueños y tantas cosas, ¿no? Después estos ministerios, ¿no? De aquellos que el Señor los lleva al infierno y al cielo para mostrarle cómo es, ¿no? Y pastores que profetizan cosas que después nunca se cumplen, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál es nuestra postura delante de esto, porque tenemos que entender, como yo siempre digo, las dos caras de una misma moneda. La palabra del Señor nos habla de dones espirituales, la palabra del Señor nos habla de profecía y nos da ejemplos varios, aún en el Nuevo Testamento, no solamente en el Antiguo, sino en el Nuevo también, de revelaciones realmente, si se me permite el término, espectaculares de parte de Dios, ¿no? Revelaciones tremendas de parte del Señor a sus siervos, a sus hijos, pero por otro lado también la palabra del Señor nos advierte acerca de falsos profetas, ¿no? o del engaño. Y hay algo curioso, ¿no? Hay algo curioso del pasaje que leímos, que tenemos que entender que ahí el Señor ya nos está diciendo algo, ¿no? En el pasaje que leímos de 2 Corintios 12, del 1 al 9. Fíjense que el versículo 1, el apóstol empieza diciendo: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Las visiones y las revelaciones del Señor, dice, aunque no me conviene gloriarme. O sea, ya acá el apóstol Pablo está diciendo algo importante. O sea, lo que voy a decir puede llegar a servir como para vanagloriarme o para exaltar mi propio yo, mi propio ego. Por eso dice, no conviene gloriarme en lo que voy a contar a continuación. Y pasa a contarnos, ¿no? lo que ya leímos, ¿no? Las cosas tremendas que el Señor le mostró en visiones, ¿no? Y el versículo 7 vuelve a lo mismo. Fíjese lo que dice el versículo 7, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Mire qué tremendo, el versículo 1 y el versículo 7 nos habla de que no conviene gloriarse y que el Señor puso algo en su vida para que no se enaltezca, dice el versículo 7. O sea que el versículo 1 y el 7, el apóstol Pablo vuelve sobre el mismo punto, que esta revelación que había sido verdadera, ¿sí? Que había sido tremenda, poderosa, maravillosa de parte del Señor, podía hacer que el apóstol cayera en vanagloria personal o se pudiera enaltecer, envanecerse de alguna manera. Y yo creo que ahí está la clave de todo este asunto que estamos planteando, ¿no? Porque, mire, les voy a leer lo que dice Deuteronomio 18:22 con respecto a aquel que dice que recibió una revelación de parte de Dios cuando realmente no la recibió, ¿no? Dice Deuteronomio 18:22, dice, si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción le habló el tal profeta. No tengas temor de él. Dice, con presunción le habló tal profeta. Si esa palabra no se cumple. Presunción. ¿Qué es presunción? ¿No? Todos sabemos lo que es presumir. Es creerse algo o ponerse en una situación por encima de lo que realmente es, ¿no? Entonces, tal vez estos ejemplos que nosotros dimos, estos tres ejemplos que de pronto a mí me venían a la memoria mientras meditaba estas cosas, probablemente tengan que ver con esto, con el gloriarse, con el enaltecerse y con el hablar con presunción de corazón. ¿Por qué? Porque tal vez muchos especulan y juegan un poquito con esto, con que Dios les dijo, les mostró, o que son profetas o que tienen profecía de parte del Señor, como una forma de darse categoría, como una forma
de pretender ser alguien especial en las cosas del Señor, como que tiene una relación más íntima o diferente al resto de sus hermanos o al común de los obreros o creyentes del Señor. Ahí hay una presunción, hay un querer gloriarse, o como dice el apóstol Pablo, un querer enaltecerse, ¿no? Entonces ahí, ¿sí? Por eso elegí este texto, ¿no? De 2 Corintios 12, ¿no? Tanto el versículo 1 como 7, ya el apóstol Pablo nos está dando una clave, nos está dando una pista de que cuidado con esto, porque el Señor puede dar visiones, puede dar revelaciones, pero aquella persona que la recibe tiene que tener una madurez espiritual. Si alguien recibe algo de parte de Dios, lo hablará con el pastor de su iglesia, lo llevará en oración con 1 o 2 hermanos que tengan verdadera madurez espiritual. Y si es de Dios se cumplirá, y si no, bueno, tal vez no era algo que venía de parte del Señor. Pero bueno, muchas personas, lamentablemente, por falta de madurez espiritual, entran en esta presunción de corazón, esta presunción espiritual, ¿no? Y de pronto uno observa que tal vez hasta sus vidas y sus familias no están en el orden que tal vez el Señor quisiera, ¿no? Entonces, por un lado, muestra una súper espiritualidad basada en un misticismo, en algo que realmente no está sustentado en un verdadero testimonio del poder del Espíritu Santo, ¿no? ¿Y esto por qué ocurre? Porque, claro, el don de profecía de pronto se puede decir, sí, yo soy profeta de Dios y a mí el Señor me revela cosas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que decir pongo como ejemplo, yo tengo dones de sanidad. Bueno, a ver, ore por este enfermo y bueno, si no se sana, es evidente que no se sana. En cambio, bueno, hay muchas personas que como dicen por ahí, no, hablar es fácil, hablar es fácil, decir cosas es fácil, bueno, entonces muchos dicen, sí, yo soy profeta y dicen, sí, esto, lo otro y lo demás allá. Y después no se cumple, pero bueno, las palabras se las lleva el viento. Alguien se estará preguntando, bueno, pero este tema ¿es relevante? Sí, yo creo que es relevante y es importante que cada uno como miembro de la Iglesia, el cuerpo de Cristo, esté advertido de estas cosas para que para no incurrir en este pecado, en este error, y al mismo tiempo estar advertido por si alguien tal vez en algún momento le viene con una cosa así, porque muchos débiles en la fe pueden ser confundidos y hasta pueden llegar a tropezar por una palabra que supuestamente viene de Dios cuando realmente no es así, ¿no? Entonces, mire lo que dice Jeremías 14:14, ¿no? Se lo voy a buscar acá, se lo voy a leer para que vea la severidad, ¿no? Podríamos leer muchos textos, pero vamos a limitarnos a este versículo solamente para que no se haga tan largo. Jeremías 14:14, mire lo que dice la palabra del Señor. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Claro, capaz que alguno cree que porque sintió algo, porque soñó algo, porque tiene un pálpito sobre algo, es porque le vino de parte de Dios. Y no necesariamente es así, ¿no? Ahora bien, advertidos de esto y enseñados con respecto a esto, que tal vez la raíz pueda ser la vanagloria, el enaltecimiento, que tal vez tenga que ver con la presunción del corazón, nosotros enseñados en esto, guardemos nuestro propio corazón de nunca cometer un error así. Y estar prevenidos, ¿no? E instruir a los demás ante un fenómeno así que se pueda dar dentro de la iglesia, ¿no? Ahora bien, volviendo a lo primero que decíamos, nosotros creemos en un Dios de poder, nosotros creemos en los dones del Espíritu Santo, nosotros creemos que realmente el Señor se puede manifestar. En lo personal, pienso que todo cristiano que ora y que está en comunión con Dios puede recibir cosas maravillosas y tremendas del Señor. Yo creo que cualquier cristiano de los que tenemos muchos años en el camino del Señor, hemos tenido experiencias donde el Señor, tal vez en una determinada situación, nos ha hecho sentir una atracción para hablarle a una persona o para ir a un determinado lugar y no entendíamos bien por qué, y después el Señor tenía preparado una bendición para nuestra vida o nos quiso usar de una manera especial. El Espíritu Santo es real, obra con poder, nos guía, ¿sí?
o cuántas veces el Señor tal vez nos hizo sentir un rechazo hacia un determinado lugar, hacia una determinada situación, y le hicimos caso a eso que sentimos y después nos enteramos de que si hubiésemos ido o estado en tal lugar hubiésemos tenido problemas, ¿no? O sea que el Espíritu Santo es real. El Señor, yo creo que puede revelarse en sueños y puede dar visiones y puede dar profecía aún en medio de su iglesia en el siglo XXI. Pero nosotros siempre tenemos que entender que esto tiene que ser con prudencia, con sobriedad y con madurez espiritual. Y si nosotros realmente estamos caminando con Dios y estamos en esa íntima relación con el Señor nos va a mostrar cosas y nos va a revelar cosas y va a ser algo maravilloso. Mire lo que dice la palabra del Señor con respecto a Abraham. Vamos a leer en el libro de Génesis, ¿sí? Génesis capítulo 18, versículos 17 y 18. Dice que Abraham era llamado amigo de Dios, no por cuanto creyó, el padre de la fe. Mire lo que dice el Señor con respecto a Abraham y con respecto a las revelaciones, ¿no? Dice Génesis 18, 17 y 18, dice, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Y Abraham era amigo de Dios, y Abraham tenía una comunión íntima con Dios. Cometió errores. La palabra del Señor nos muestra a Abraham tomando decisiones equivocadas en más de una oportunidad. Sin embargo, era un hombre de fe, era un hombre de Dios, y Dios dijo, no le voy a encubrir a mi siervo, a mi hijo Abraham, esto que yo voy a hacer, ¿no? Estaba por producirse el juicio sobre Sodoma y Gomorra, ¿no? Entonces, ¿no le gustaría ser como Abraham? Que el Señor le revela las cosas porque tiene confianza, porque usted es su hijo y tiene un corazón maduro y preparado para recibir cosas de Dios. Claro que sí, todos debemos anhelar, como dice el apóstol Pablo, dones espirituales y revelaciones cada vez más profundas de Dios en nuestra vida, ¿no? Dice el Salmo 25, versículo 14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Se da cuenta? Ahí está. Entonces usted y yo, como hijos de Dios, podemos recibir revelaciones auténticas y verdaderas de parte del Espíritu del Señor, ser advertidos de un peligro. El Señor nos puede hacer sentir que oremos en particular por un hermano de la iglesia, por alguna necesidad que esté pasando el siervo que está al frente de la iglesia. El Señor puede incluso mostrarnos cosas a nivel sobrenatural que nosotros jamás podríamos llegar a tener por nosotros mismos según la carne, ¿no? Entonces, andemos en comunión con Dios, busquemos los dones espirituales y guardémonos de aquellas cosas que hemos hablado, esos ejemplos que hemos dado de que realmente no provienen de Dios, sino que vienen a veces de la inmadurez o vienen de la vanagloria, de la búsqueda de fama, o como estuvimos viendo, de la presunción de corazón. El Señor nos llevó a una nueva vida, nos lleva a novedad de vida y Él quiere darnos las mejores cosas para nosotros. Y creemos en un Cristo de poder, creemos en un Señor que hace milagros, señales y maravillas. Y una de las cosas sobrenaturales que el Señor tiene para nosotros es su Espíritu Santo revelándonos primeramente su palabra y también aquellas cosas que puedan presentarse en nuestra vida cotidiana, como también en el ministerio, si estamos sirviendo al Señor, ¿sí?, en alguna actividad para su reino. Amén. Y bueno, si hubiere alguno que todavía no camina en los caminos del Señor, estas cosas gloriosas también son para usted. Si usted recibe a Cristo como su Salvador personal en su corazón, el Señor también se va a manifestar con poder en su vida en el momento que Él quiera y que realmente sea necesario y que sea para la gloria de su santísimo nombre. Yo quisiera que hagamos una oración para que el Señor nos revele más profundamente a cada una de estas cosas y que podamos recibir más y más de Él. Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad donde una vez más abrimos tu santa palabra y te damos gracias, Señor,
porque tú has prometido, Señor, los dones de tu Espíritu Santo, Señor. Aún ya en el Antiguo Testamento, en el profeta Joel, tú has profetizado, Señor, con muchos siglos de anticipación, de que habría visiones, de que habría sueños proféticos en medio de tu pueblo. Nosotros lo creemos, lo recibimos y muchos hasta somos testigos de que estas cosas son verdaderas. Pero te pedimos también, Señor, que tú guardes a tu pueblo de aquellas visiones o aquellas pretendidas revelaciones que tal vez no han venido de ti, Señor, sino que han salido de la propia carne, del propio corazón de alguien que tal vez quiso presumir, Señor, de que esto venía de parte tuya, Señor. Guarda a tu pueblo, guarda nuestras vidas de estas cosas, Señor, y te pedimos que sí podamos ser, Señor, fieles a tu comunión, a esta amistad íntima que tú quieres con cada uno de nosotros, Padre, para poder tener realmente lo verdadero de Dios, las revelaciones poderosas y profundas que vienen por tu Espíritu Santo. Señor, te amamos, te adoramos, te bendecimos y en esta hora también clamamos por aquellos que no te conocen, que puedan entrar a este camino de fe, a este camino de poder, a este camino nuevo y vivo que se entra solamente por la puerta que es el Señor Jesucristo. Te amamos, Señor, y nos encomendamos en tus manos, para gloria de tu nombre, esperando recibir todo de ti. Amén y amén. Que Dios le bendiga ricamente.